nosotros tenemos que bregar porque cada familia tenga su trabajo, aquella que quiera trabajar, y la economía popular, como la entiende el peronismo, tiene que buscar que cada jefe o jefa de familia que lo desee tenga su trabajo y con su ingreso pueda sostener a su familia. Esa es la economía peronista. Todo lo demás son tonterías. Y como la estamos escuchando ya en las últimas semanas, desde que empezó a hablar de economía un viernes allá en el Chaco, Cristina, cada vez que habla, lo que hace es alejarse cada vez más de los pensamientos históricos y fundantes del pensamiento económico peronista. Cada vez se aleja más, cada vez se aleja más, cada vez lo que dice cuando habla de economía no tiene nada que ver con lo que hicimos en la década ganada, pero nada que ver. Sí rescato de su último discurso cuando dijo habrá Argentina para todos o no habrá Argentina para nadie, porque está planteando ya un escenario de anomia y de disgregación nacional. Un escenario de anomia y de disgregación nacional que la hace directamente responsable, con lo cual me parece que ahí hay un atisbo de que la dirigencia política que hoy está en el gobierno empiece a tomar real conciencia de lo que está en juego y actúe en consecuencia. La consecuencia para nosotros es obvio que dé un paso al costado y que liberen las manos del peronismo para que en una asamblea legislativa se pueda elegir a quien va a continuar el periodo gubernamental de Alberto. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero en la medida en que empiecen a tomar conciencia que es lo que está en juego, quizás avancemos en las decisiones correctas, y eso a mí me parece que de ese discurso, que cuando habló de economía estaba totalmente equivocado y diciendo cosas incorrectas, de ahí me pareció que hubo un cable a tierra con la realidad. Lo mismo que nos pasó cuando escuchamos esta semana a la ministra de Economía. Lo que hubo ahí es empezar a transmitirle al pueblo las consecuencias del acuerdo con el fondo. Nosotros lo dijimos, venimos diciendo de hace bastante tiempo, cuando este gobierno se dedicaba a procrastinar, mire que a la larga acuerdo con el fondo va a haber, y lo que no plantee el gobierno como acuerdo lo escribe el fondo. Bueno, finalmente del fondo vino lo que al fondo fue. Esa era la política de Guzmán, llevó el tema hasta el límite, y ahora aparece la realidad del acuerdo, que fue festejado por el gobierno en términos de poder ejecutivo, pero por Cristina también. Estuvo sentaditos, estaban ahí, no es que dijeron, ay, miren, no, miren, estuvieron ahí, hicieron sus lecturas, y obviamente no pueden venir ahora a explicar, no, lo que pasa es que el ministro mintió, que el ministro es cierto que ocultó, hay cosas que ocultó, sí, hay cosas que ocultó, pero las ocultó a los ojos de lo que no querían ver, porque a los ojos de todo lo demás que veíamos los números no nos ocultó nada. Un detalle menor, pero no nos ocultó nada. La realidad es que se fueron engañados los que quisieron ser engañados. El acuerdo con el fondo, lo dijimos, entregaba un quantum de déficit fiscal, que eran 2,5 puntos del déficit fiscal primario, o sea, 2,5 puntos del PBI, lo que gastás por encima de lo que recaudás. ¿Está bien? 2,5 puntos del PBI es un déficit interesante, más el 1,5 puntos de intereses te hace 4 puntos del PBI de déficit fiscal del Tesoro, de la Administración Nacional, del Tesoro Nacional, como vos lo quieras llamar. A eso hay que sumarle lo de las administraciones subnacionales de todos los municipios y la provincia, y hay que sumarle el cuasi fiscal, que son los intereses que paga el Banco Central, que tiene que ver con las LELIC, los PAS, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso te hace una combinación de 10 puntos, punto más, punto menos, te hace una combinación de 10 puntos del PBI, y eso está escrito ahí, está ordenado, está prolijo. Obviamente el Fondo Monetario dejó pasarte el primer semestre, ahora viene el segundo semestre, acaba de renunciar la que llevaba el caso argentino, no el brasilero,
el brasilero es el responsable del hemisferio occidental, pero había una responsable... La que estaba de la relación con el Argentina. Responsable del caso argentino directo, bueno, acaba de renunciar, obviamente el fracaso ahí se paga, ya lo habíamos dicho, la desplazaron, y bueno, no hay alternativas. Batakis tiene que hacer un ajuste ortodoxo, clásico, al estilo Martínez de Oz, al estilo López Murphy, al estilo Cabrera. No le busquemos vueltas, ella tiene responsabilidad. Bueno, podía no haber aceptado, pero la realidad es que cualquiera que acepte está encorsetado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí vamos de vuelta al principio de la exposición. El problema es el gobierno, porque este gobierno no puede renegociar el acuerdo con el fondo, lo acaba de firmar, el acuerdo con el fondo está mal, es un asco, es una porquería, lo dijimos el primer día. Hay que firmar otro acuerdo con el fondo. No lo puede hacer Alberto Fernández, no lo puede hacer Cristina. Tienen que dar un paso al costado y tienen que liberar al peronismo para negociar otro acuerdo con el Fondo Monetario, diciendo con precisión ¿de dónde viene la red? ¿Quién pone la plata? ¿Quién pone la plata? Porque es la única posibilidad, diciendo de acá sale la plata, que no te pongan condicionamientos y que por el otro lado te acepten una renegociación. Mire, muchachos, este gobierno de Alberto y de Cristina hizo un acuerdo con el Fondo Monetario que es un asco. Yo venía escuchando recién a un dirigente social de estos movimientos sociales, no, porque el acuerdo con el fondo tiene sus ventajas. Bueno, no se lo explican, no le explican cuál es el acuerdo con el fondo. Mire, el acuerdo con el fondo, la plata la ponen los jubilados, los pensionados, los trabajadores. Muchachos, no hay posibilidad de hacer otra cosa con este acuerdo con el fondo. No hay otra posibilidad de hacer que lo que hace la Bataki. Es culpa de ella. No, muchachos, es el acuerdo con el fondo. Hay que cambiar esta porquería que se firmó con el fondo, y para eso hay que cambiar el gobierno. Yo no sé si están Pablo, están Bea, ¿están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola Pablo, ¿cómo estás? Yo también, acá estoy. Hola Bea. Buenas. Hola. Pablo, ¿qué tenés para... ¿Cómo estás viendo esta semana ya de decisiones contundentes? No, pero bueno, al menos expresadas desde Imboche con la ministra Bataki. ¿Cómo transitaste desde sus anuncios hasta el día de hoy? Bueno, en realidad yo escuché a la secretaria de Hacienda y ahora estoy esperando que hable la ministra de Economía, si tiene tiempo, porque te voy a decir una cosa, Guillermo, yo nunca he visto un deterioro tan rápido y tan grande en tan poco tiempo. Es impresionante, porque como vos decís, se han adoptado una serie de medidas fiscales, estrictamente fiscales, para dar la sensación de un dominio sobre la situación fiscal y con eso intentar calmar a los mercados. Y fíjate que salió todo el mundo disparando por todos lados. Es impresionante. Es un deterioro grandísimo en un cortísimo espacio de tiempo, y estamos en una situación que no tiene salida. No tiene salida porque lo que viene va a ser peor que esto. Porque como vos bien decís, las exigencias del acuerdo con el fondo, que fueron postergadas en el primer semestre, van a entrar con fuerza en el segundo semestre. O sea, vamos a tener una situación realmente muy complicada. El gobierno no puede dejar caer el acuerdo con el fondo, no está en condiciones de renegociar un verdadero acuerdo con el fondo, porque si no lo han hecho hasta ahora y la ministra lo que ha hecho es ratificarlo, quiere decir que, vos lo has dicho y yo lo suscribo, si no cumplimos con el fondo vamos a la hiperinflación, pero si cumplimos con el fondo vamos a la hiperrecesión. Y ya estamos viendo una mezcla de estas dos cosas, ¿eh? Estamos viendo una mezcla. Pero de nuevo te vuelvo a repetir, Guillermo, estamos esperando que hable la ministra
hasta ahora habló la secretaria de Hacienda. Y lamentablemente los que conocíamos, aunque sea parcialmente, a Silvina Batakis, sabíamos que esto iba a ocurrir. Silvina Batakis fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Yo te puedo garantizar, yo hice varias gestiones ante la ministra, yo era asesor de Scioli, pero también era vicepresidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. Y íbamos con proyectos para poder reactivar la economía productiva, las exportaciones de la provincia de Buenos Aires. Y la ministra se encerraba totalmente en sus consideraciones fiscales. Lo que vimos ahí es que ella no tenía una comprensión verdaderamente de cómo funcionaba la economía productiva, y al no tener una concepción de cómo funciona la economía productiva, lamentablemente no tiene una concepción global de cómo funciona la economía argentina. Estamos en una situación realmente muy complicada, Guillermo. Y por eso rescato también el diagnóstico de Cristina de no hay Argentina para nadie, sino hay Argentina para todos, porque lo que continúa a la supercrisis, que es la que estamos atravesando, es la hipercrisis, que es la anomia y la disgregación. Y estos tienen que ser temas que van a empezar a estar en la arena pública, por eso los estamos poniendo. Vos sabés, Pablo, que muchos de los temas que nosotros hemos debatido en el programa se empiezan después de debatir a nivel público, y ahora llega el momento de discutir la disgregación. Por eso me pareció atinado esto. Después, cuando Cristina habla de economía, no sé por qué se le ocurre hablar de lo que no sabe y de todas cosas que no tienen nada que ver con lo que hicimos ni nada que ver con lo que hay que hacer. Pero sí podría empezar a acontecer que tomen conciencia de hacia dónde estamos yendo, y obviamente ella y Alberto son los grandes responsables de lo que está aconteciendo ahora, y son los que tienen la llave para empezar la resolución, que es con sus renuncias. Digamos, la posibilidad de que ellos den un paso al costado, nos abren la impronta de una asamblea legislativa, y que las fuerzas políticas se encuentren en consenso, porque así tiene que ser por los votos, va a haber mayoría y minoría, el presidente que termine el mandato de Alberto, que ya lo he dicho también muchas veces, yo entiendo que tiene que ser un gobernador veterano, que haya atravesado el 89, que haya atravesado el 2001, que esté en condiciones de salud que le permitan afrontar este desafío. Eso lo sabe su familia, eso lo sabe su médico, y que después convoque al conjunto del peronismo, a todos, para los empresarios, a los dirigentes políticos, a los dirigentes sindicales, para que podamos dar vuelta a esto como un guante. Y lo interesante es que si esto es así, rápidamente la economía argentina puede solucionar estos temas, puede resurgir. Simplemente firmando un correcto acuerdo con el Fondo Monetario y dejando en claro quién es el que va a honrar los compromisos del sector externo, vas a empezar a hacer rentable todos los negocios en la Argentina, generar las condiciones, porque como el sector que puede poner la plata son los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, los sectores rentistas, eso te permite a su vez bajar el precio de la comida de manera relevante, con lo cual en términos proporcionales aumentase el poder adquisitivo de los ingresos populares. Y después tenés que tomar una decisión muy simple, no tenés que cambiar el CEO de YPF, lo que tenés que decir al CEO de YPF es que haga costos. Si hay que cambiarlo, bueno, será, pero tiene que hacer costos y hacerlo público. Miren, muchachos, los costos del gasoil en la Argentina son estos, y entonces cuando él te diga el costo del gasoil en la Argentina, vos ya sabés que se puede vender a un precio que es el precio que teníamos en la década ganada en términos de dólares, 60 centavos de dólar el litro, y con eso hacer rentable la oferta, hacer rentable todas las empresas, y van a empezar a producir. Y yo te aseguro que llegás a fin de año
con otro oxígeno, con otra economía, dando vuelta a otro, y ni te cuento cómo llegás a las elecciones. Esto, por eso Guitia quería ser optimista acá. Le estamos diciendo, Guitia, a pesar de que el día está lluvioso y qué sé yo, mire qué posibilidades hay. Pero sí, tenemos propuesta. Claro, mire qué posibilidades tiene la economía argentina. Propuesta y voluntad de llevarla a cabo. Claro. Bea. Hola, ¿cómo están esta tarde lluviosa de Zagarúa? Bueno, a ver, yo estaba escuchándolos atentamente y en línea con lo que decía Pablo, de que él estaba escuchando a una secretaria de Hacienda y no una ministra de Economía, me parece que hubiese sido muy oportuno tener secretario o secretaria, lo que sea, de Hacienda durante los últimos, digamos, desde diciembre del 2019 a la fecha. Y hubiesen parado la pelota tal vez antes con criterios de cómo administrar los recursos. Creo que no hubo un ministro de Economía con criterio nacional y tampoco hubo secretario o secretaria de Hacienda. Y entonces ahora nos hablan lo que vos decís, esto es un ajuste ortodoxo. Cuando se dice ortodoxo es porque lo pagan o lo pagamos los asalariados, activos o pasivos, lo paga el pueblo, no lo pagan quienes tienen los recursos y que además resolverían y tendrían realmente un aporte patriótico para hacer en este momento. Realmente llama la atención inclusive que no haya una propuesta desde ese sector, desde los asociados a la sociedad rural, a tener un aporte que realmente reconozca la situación de Argentina. Es como que pareciera que todos miran para otro lado. En esto del ajuste ortodoxo, hablar de cuenta única, parecía que están atribuyéndole a esa palabra o a esa definición algo mágico. Y no hay magia cuando los recursos no están. Entonces, ¿qué compatibilidad o incompatibilidad puede tener con cada una de las provincias y sus recursos fiscales propios y aquellos que obtienen de la coparticipación? Es otra vez un conflicto de intereses, sin ninguna duda. Entonces, cuando está hablando de cuenta única, puede decir, mira, yo voy a acaparar todos los recursos y después voy a ir viendo cómo vamos y vemos con estos recursos. Con lo cual a mí me parece muy importante la fotografía que puso Pablo de que seguimos sin tener un ministro de Economía con un criterio de producción y trabajo. Y entonces seguís, yo ayer tuve la oportunidad, tuve que hacer un trámite y vi un poco la marcha y vi un poco la desmovilización. Y había una columna que me impactó muchísimo, fue una columna de gente, varones y mujeres, muy prolijos, muy limpios, bien vestidos, bien alimentados, que en realidad tenían que estar generando bienes y servicios, digamos, tenían que estar dentro del aparato productivo y sentir que eso era digno. Y realmente no es que se los veía felices en la marcha. Entonces hay un disloque muy grande. Realmente ayer me impactó esa fotografía también de esa desmovilización de un grupo que realmente sentías que podían ser y tenían que tener un lugar en la universidad y no en la calle, y en una fábrica y en una empresa y trabajando. Con lo cual me parece que estamos todo está todo muy desordenado, muy desordenado. Entonces no hay palabras mágicas, no hay cuestiones mágicas que resuelvan esto. Sí, lo mágico sería que los que tienen los recursos lo pongan. Claro. Porque si no, ¿qué es la cuenta única? Una cuenta única vacía de fondos, de recursos. Sí, claro. Cuando vos decís, Guillermo, y decía también Pablo y la Beatriz, y uno habla de que un ajuste ortodoxo lo paga el pueblo, los trabajadores, los pasivos, los activos y demás, y lo paga la producción y lo paga la industria, lo paga la imposibilidad, ¿no es cierto? Si
Uno de los puntos que pone expresamente la ministra es que lo de las tasas positivas, o sea, de nuevo pensar la política económica en términos del rendimiento financiero y no de la posibilidad de acceder al crédito para la inversión, ¿no? O sea, lo pagamos todo en la destrucción de la Argentina. De eso no hay ninguna duda. Porque es cierto, Pablo, como dice Pimpi, que también plantearon, como decía el acuerdo con el fondo, que la tasa de interés tiene que superar a la inflación. Ahora, el tema es que la inflación multicausal, bueno, ya se dispara por variados hechos. Mire, la inflación de junio, que es la inflación que acaban de dar, mire lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué no fue más alta? ¿Qué fue lo que benefició al gobierno? Que no subió la carne. No subió la carne está bajando de precio, porque no hay consumo. Claro, yo digo, esto se sorprende todo, como si es alimento. La carne roja está bajando de precio. Hoy, cuando usted compara lo que pasó hace 15 días atrás con el kilo vivo en Liniers, hay 10 pesos de diferencia. 10 pesos de diferencia que significan 40 pesos en el mostrador. O sea que si la carne hubiese acompañado la inflación, ya hubiese llegado al 6%. Que bueno, en algún momento va a reaccionar. Más todo lo que está aconteciendo y lo que pasó la última semana, ¿no? La última semana de junio fue una semana. Bueno, pero ya pega, porque la inflación es el promedio de las 4 semanas. ¿Se entiende? Es usted que es matemática, Pimpi. Es el promedio de las 4 semanas. Aunque el promedio de aunque la última haya tirado para arriba, baja en el promedio, porque las otras 3 fueron más bajas, el promedio baja. Ahora, esa que salta le pega para el resto, para el que viene, claro. Para el que viene. Ahora, este mes tuvieron el hallazgo de la carne, que no lo dicen, no se los cuento porque somos seguidores de la serie de Kilo Vivo, así que al revés, ha bajado. Y esto es una situación paradojal. ¿Por qué baja? Y porque no hay consumo. Tiene el problema de la exportación, que obviamente China, estamos en la situación que está. Y el tema del consumo, que bueno, cuando dicen que la economía que estaba creciendo, que esto, que aquello, vayan a la carnicería y fíjense lo que pasa con el consumo de la carne. Y Pablo, vos lo has vivido como dirigente gremial empresario y en tus propios emprendimientos, lo que acontece cuando sube la tasa de interés, ¿no? Y acá, ¿sabes lo que pasa, Guillermo? Las medidas que anunciaron no solo son puramente fiscalistas, de un ajuste ortodoxo, como lo queramos llamar, pero son fiscalistas, pero afectan todas al sector productivo. Fíjate, no solo el tema de las tasas de interés, sino también el seguro que le ha puesto el Banco Central a los préstamos a la tesorería. El Banco Central ha inventado un seguro de liquidez. O sea, los bancos o quien sea ahora tienen la posibilidad de prestarle a la tesorería, y si tienen algún problema de cobro, el que se va a hacer cargo con emisiones de la forma que sea es el Banco Central. Ahora yo te digo a vos, ¿quién en el sector privado está amparado por un seguro de este tipo por el Banco Central? ¿A dónde van a ir a parar el total de crédito de la economía? Y bueno, obviamente van a secar totalmente los mercados a favor de las necesidades que tiene tesorería. Sí. Y eso para el sector productivo es realmente un problema gravísimo. Sumale eso al privilegio que le han dado al sector público para hacerse los dólares, castigando al sector privado, que no puede acceder a los dólares de ninguna manera, que los pueda acceder después de un tiempo, y bueno, hace un combo extraordinariamente difícil para la producción y para el empleo, por supuesto. Mirá, cuando el Banco Central tomó esa decisión la última semana de Guzmán, con esa circular absolutamente ridícula
donde creó un negocio que solo compraba y no vendía, en el caso de los dólares. Nosotros dijimos, rompió la gobernanza del gobierno con el sector privado, pero no de este gobierno, de cualquier gobierno. Esto es muy delicado. Dijimos, mire, si hacen un feriado cambiario, bueno, en la Argentina hasta podríamos decir que está dentro de la normalidad. Si hacen un feriado bancario, bueno, estamos acostumbrados. Ahora, vendeme dólares, si no te vendo dólares, y esto es producto de la capacidad que tiene un gobierno de fijar las normas, esto es absolutamente ridículo. Ahora, lo que hicieron esta semana con este put, que es lo que vos estás diciendo, digamos, de un proceso de recompra de los bonos que el Tesoro le va a vender a los bancos y que le garantiza una tasa de ganancia, esto tampoco tiene que ver con el sistema capitalista. O sea, cuando nosotros decimos que el directorio del Banco Central hay que cambiarlo, pero no de hombre, sino en su conformación, como siempre decís vos, Pablo, es porque lo que hacen estos muchachos es garantizar la tasa de ganancia del sistema financiero. O sea, la Secretaría de Industria parece que garantiza la tasa de ganancia del sector textil, no de toda la industria, sí la del sector textil. Y el Banco Central garantiza la tasa de ganancia del sistema financiero. El secretario de Energía, la tasa de ganancia de la petrolera. Y Domínguez, la tasa de ganancia de los dueños de la tierra. Bueno, la verdad que estamos en la antítesis de lo que es la conformación de un gobierno peronista. Pero lo del Banco Central es notable. Los otros lo hacen un poquito más disimulado. Pero lo del Banco Central firmando esas circulares es un hecho inédito. Finalmente, cuando los bancos le vendan los bonos del Tesoro al Banco Central, el Banco Central no hace otra cosa que tener que emitir para poder comprarlo, con lo cual está financiando al Tesoro o directamente con emisión a través del Banco Central o a través de bonos que después van a hacer emisión. Bueno, pero eso es un absurdo esto. ¿Cómo va a funcionar una economía que vas a financiar el déficit del Tesoro con emisión del Banco Central? Pero que es una cosa absurda lo que estamos viendo. Inexorablemente Bataki, después de la conversación con la Georgieva, no tiene otra alternativa que decir, vamos a cumplir y vamos a un ajuste ortodoxo, que es lo que vos bien decís, Pablo, hay que ver si lo puede hacer, ¿no? Uno diría, miren... Ya la Georgieva había dicho que bueno, que no se podía tener todo y que iba a tener costos. Dolorosos. Sí. Bueno, ahora, una cosa decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Infligirnos tamaño dolor. Claro, entonces lo que vos estás viendo hoy, por eso se sorprenden algunos periodistas en una primera lectura, decir, che, pero el mercado no tendría que haber reaccionado favorablemente. Bueno, el tema es que se van dando cuenta que está llegando al final. Y el final, mi querido Pablo y Beatriz, también puede ser administrado en una asamblea legislativa. Hoy le salió un artículo de opinión en uno de los diarios económicos que dice, bueno, hay otra solución, es el llamado elecciones anticipadas. Bueno, no es una solución para el movimiento peronista, porque lo único que haces es adelantar el 2023. Lo que vos tenés que hacer es tratar de llegar competitivo al 2023 cambiando las políticas con un nuevo gobierno. Pero bueno, son las dos opciones que están en la cancha. El adelantamiento lo único que hace es consolidar la posibilidad del triunfo de los amarillos y de todos los socios. Pero hoy lo viste, hoy en un artículo de fondo de uno de los 3 diarios económicos que hay de escala nacional, dice, bueno, está la opción del adelantamiento de elecciones. Y nosotros decimos la opción es la asamblea legislativa. Para eso tienen que renunciar Cristina y Alberto. Y si alguno piensa del espacio de Cristina que están en condiciones de dar vuelta a esto poniendo otro ministro de Economía que a ellos les gusta la ley, es absolutamente imposible, no hay ninguna posibilidad de esto. Te digo más, creo que Cristina quemó las naves con la reunión con Melconian. Fue el intento de tratar de hacer lo de Petro, lo de Lula, lo de Boric, pero también es tarde. También fue tarde, ¿no? Esa posibilidad de que Cristina asuma, digamos, renuncie a Alberto, asuma a Cristina y haga un esquema neoliberal. ¿Está bien? Socialdemócrata, claro. Neoliberal. Sí, claro. Bueno, eso ya es tarde también, ya es tarde también.
Porque lo que empieza a pasar es que la crema de dientes empieza a salirse del pomo. Apretó de mal. Lo que le pasó esta mañana, Guita, vio que apretó el pomo del cepillo, la pasta de dientes, y se le salió de más. ¿Y cómo la mete? Creo que fue usted, yo no... ¿Cómo fue? ¿Cómo la mete? ¿Cómo la mete? No puede. Entonces ya ahora la historia está en este nivel. Lo que pasó ayer y que va a seguir pasando, vuelvo a insistir, esta coordinación que empezaron a hacerse entre los movimientos sociales va en esa dirección. No, y la CGT se va a movilizar. La CGT va a ser lo hizo a 17 de agosto, falta un mes, o sea, hay tiempo como para... Pero lo es el largo plazo. Bueno, está bien, yo no digo que los movimientos sociales ya ven venir la situación, y esta coordinación que se hizo y que es embrionaria la van a terminar de formalizar. Y le vuelvo a decir, una vez que la pasta de dientes salió del pomo, no es fácil meterla, por más que intente, no entra. Mire qué imagen de la situación, qué imagen explicativa la suya. Bueno, por eso le digo, ya hasta eso es tarde. Yo cada vez creo, Pablo, vea, que la opción de la Asamblea Legislativa y de las reuniones que tuve con algunos dirigentes sindicales esta semana y con empresarios ¿cuál es el común denominador? Mire, nosotros pedimos $100, dennos 20, nos arreglamos con 20, pero no nos los tienen que dar, después te dan 2. Entonces no hay manera, y se lo dijimos, Pablo, contigo en junio del 2020, armen un consejo planificador del sector externo, porque después van a terminar gastando dólares en cualquier pavada. Y el problema de las empresas que arreglan, hacen su plan de negocio con esa restricción y después no le cumple. Entonces dice, mejor que cambiemos. Esto es lo que te puedo decir de las reuniones. Esperemos que hagamos un cambio. Que no cambiemos. Mejor que no cambiemos. Mejor que no cambiemos el gobierno. Te dicen eso. Y va ganando protagonismo el tema de la Asamblea Legislativa. Vos ¿cómo de tus reuniones con el sector privado, Pablo, esta semana, ¿cuál es tu visión? No, yo lo que veo es que hay una especie de estampida, ¿no? Una especie de estampida, ¿no? Porque fíjate que algunos dicen, como vos dijiste, mirá, los mercados tendrían que haber reaccionado bien a estas medidas, porque parecía que era lo que pedían. La verdad que reaccionaron para el cuerno. Y otros dicen, lo que pasa es que todavía siguen las diferencias políticas en el gobierno. Mira, ¿sabes lo que es? Y algunos lo están empezando a percibir y a decir. El esquema es ilógico. El esquema fiscalista a ultranza es ilógico, no soluciona ningún problema, porque ni siquiera va a solucionar el problema del déficit fiscal. Entonces estamos ante una política económica, si la queremos llamar así, que no tiene destino. Y te quiero decir algo más. Lo que sí yo estoy percibiendo, y también es mi opinión, es que la economía cada vez le achica más los tiempos a la política. No hay mucho tiempo para buscar soluciones políticas. Y si no hay soluciones políticas, tengamos cuidado, porque esto se resuelve en los mercados y en la calle. En los mercados y en la calle. Y es la peor forma de resolver el problema. Muy bien, Pablo, muy bien, Bea, muchas gracias. Y escuchen ahora, porque le vamos viste que es viernes a la noche.